AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa en el que vamos a tocar, como en otras oportunidades, la temática referente a las universidades. ¿Cómo están las universidades ecuatorianas? ¿Cómo están preparando a los jóvenes para vivir en este mundo complicado, competitivo, de incertidumbres? Y para ello tenemos la suerte de empezar este diálogo con Giuseppe Marzano. Él tiene un PhD, un doctorado en gerencia de turismo de la Universidad de Queensland, máster en administración en la INCAE, doctor en jurisprudencia por la Sapienza de Roma. Bueno, tiene una cantidad enorme de estudios y actualmente es el director decano, se llama. Soy el decano de la Facultad de Posgrados de la UDLA. De la UDLA, de posgrados. Así es que, bueno, Giuseppe, ¿cuál es su visión del rol de la universidad? Porque algunos están hablando de que ya la universidad no debe existir. Estamos hablando de que Bill Gates dice, a mí no me importa si tienen título o no tienen título, los que vienen a trabajar conmigo. ¿Cuál es el rol de esa universidad? ¿Cómo la repensamos? Yo creo que todavía la universidad tiene un rol y tiene un rol muy importante. O sea, que es necesaria la universidad. El aprendizaje es necesario. Yeah. La universidad provee un espacio donde el aprendizaje se comparte tanto con personas, y estos son los docentes, que ayudan en ese camino muchas veces complejo de orientarse a través de los itinerarios de aprendizaje, y la otra parte sumamente importante que da la universidad, y tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado, es la interacción entre los estudiantes. Entonces el aprendizaje se produce de dos formas. El uno a través de la facilitación de lo que es el profesor en la universidad. La otra es en la co-construcción de lo que vamos a aprender, entendiendo y siendo capaces de respetar los puntos de vista de quienes aprenden con nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, doctor Arteaga, la universidad es también una escuela de moderación, es una escuela de tolerancia, es una escuela donde el entender un punto de vista diferente nos ayuda también a ser mejores ciudadanos. Porque una vez que acabada la universidad, nosotros nos mojamos el poncho en la sociedad civil, el haber aprendido que hay puntos de vista diferentes y el respeto a esos puntos de vista diferentes, creo que nos hace ciudadanos más capaces de contribuir al bien común. Qué bueno es pensar en este rol de la universidad, porque hay gente que dice, bueno, tal vez se justifica el que existan profesores. Estuve recién en un evento en los Estados Unidos y decían, tal vez necesitamos profesores hasta los 15 años, ¿no? Porque después ya todo el conocimiento está en la red, está en los diferentes lugares. Hasta los 15 aprendemos a ser buenas personas, aprendemos a tener buenos hábitos, a interactuar. Después de eso ya será la decisión de cada uno. Pero usted insiste en estos dos fundamentos importantes de la universidad, del aprendizaje, se sigue aprendiendo en la universidad, y tal vez nos enseñan a ordenar ese conocimiento, a ver qué es lo pertinente y qué no es pertinente, ¿no es cierto? Y no solo eso, lo que usted dice es muy importante, pero el rol del docente en el aula es también ayudar al estudiante a entender los diferentes problemas que se producen, por ejemplo, frente a una misma teoría, a un mismo tema, a una misma disciplina. La experiencia que el docente trae al aula, la experiencia de trabajo. Muchos de nuestros docentes son docentes universitarios, pero también tienen una fuerte práctica, una fuerte experiencia concreta. Ayuda muchísimo a crear criterios en los estudiantes. El problema del docente se da cuando el docente cree que simplemente estando detrás de una cátedra y sacando con su voz, verbalizando conocimientos, ha hecho su tarea. Eso en el año 2019 ya no es posible. Entonces, el docente ayuda, como les decíamos, a encontrar este itinerario de aprendizaje, pero lo que hace en el aula es desafiar constantemente a los estudiantes a través
no solo de sus conocimientos teóricos, sino también de su experiencia práctica, para que vean diferentes puntos de vista para enfrentar la solución de problemas. Y esto es invaluable. Yo estoy de acuerdo con usted. Últimamente hay a disposición, por ejemplo, cursos de hackeo ético. Hackeo ético. Vamos a aprender a entrar en sistemas para ver si hay fallas. Perfecto. Eso desde un punto de vista técnico, probablemente con la literatura que está disponible online. Puede aprenderse, Lo puedo hacer. La parte ética. La parte ética requiere en vez un confronto de ideas. Esa parte que vuelve no solo el hackeo, sino la parte ética, requiere que el docente y el estudiante traten de entender cuál es la visión paradigmática de la sociedad que hace que esa actividad, el hackeo, que puede ser una actividad delictuosa, claro, lo es de hecho, ¿no?, se transforme en una actividad necesaria para verificar si los sistemas de una empresa son lo suficientemente sólidos. Y esa parte es una construcción de valores, es una construcción del individuo, que a mi manera de ver aún requiere de docentes formados. Son importantes los puntos de vista, Giuseppe, y tomando en cuenta que usted está al frente del área de posgrado de una universidad prestigiosa como es la UDLA, ¿cómo usted evalúa el afán de los ecuatorianos por seguir estudiando, por seguirse capacitando, y cuáles son las áreas en las que siente que hay más demanda para el caso de posgrados, que estamos hablando ya de especializaciones, ¿no? Ecuador ha sido una sociedad que en los últimos años ha experimentado profundas transformaciones. Ecuador ha cambiado, es un país que más abierto al mundo, quisiéramos verlo aún más abierto, pero abrir el Ecuador al mundo significa que nuestros conciudadanos necesitan y necesitamos una formación mucho más amplia. Esta formación, los posgrados, todos los tipos de posgrado tienen que mirar a dar una especialización mucho más profunda en las materias de elección del estudiante. Lo que los buenos posgrados hacen, creo, es juntar teoría y práctica, construir sobre modelos teóricos fuertes, pero ayudar al estudiante también a entender cómo se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas a un nivel avanzado que es nuestro nivel de posgrado. El desafío para todas las universidades ecuatorianas y extranjeras que dan posgrados en este país es tratar de entender a dónde va el Ecuador y cuáles son las necesidades del país. Por lo tanto, ser capaces de ofrecer hoy posgrados que no queden simplemente en un título, sino que transformen la vida de nuestros estudiantes para que ellos puedan contribuir a transformar las organizaciones donde trabajan. Por lo tanto, nuestro desafío como universidad es entender con mucha claridad cuál es el futuro del Ecuador, cuáles son la brecha de educación que hay en este país y ayudar a los estudiantes a cumplir sus sueños de formación, cubriendo estas brechas. Este tema de especializarse o de que un joven estudiante que tiene un pregrado quiere hacer varios posgrados, que eso es bastante común ahora, en algún momento puede tender inclusive a la superespecialización, es decir, el médico que se gradúa de médico y luego quiere especializarse, no sé, en pediatría, pero después de la pediatría toma la neonatología o qué sé yo. Había escuchado, y esto lo escuché de un profesor israelita, que decía, lo de los tiempos actuales es buscar a lo mejor la primera especialización en la materia, en el área que uno tiene, pero para muchos sería recomendable tomar algo que sea totalmente diferente, pero que de alguna forma, inclusive en esa diferencia, vamos a encontrar que aporta a la carrera central. Es decir, si él estudió medicina, pues de pronto un tema que no tendría nada que ver
con la medicina como el diseño o cosas que se nos puedan ocurrir o filosofía, sin embargo van a contribuir a la formación total del ser humano y a cómo se va a desempeñar como profesional. Creo que hay dos maneras de ver el desarrollo académico. Una, como usted mencionaba, es la hiperespecialización. Estudio medicina, después de medicina estudio neurología y después neurología pediátrica, etc. O ya de la mano, solamente vamos a ser especialistas en manos, ¿no? Y nosotros necesitamos personas que sean especialistas en mano, porque cuando tenemos el problema de la mano, necesitamos ese super especialista y lo apreciamos. Sí. El otro camino es un camino que, por ejemplo, es mi historia. Claro, porque veo toda esa diversidad. Yo empecé con Derecho, me fui a Administración y acabé con un PhD en Turismo. Derecho lo estudié en Roma, Administración lo estudié en Costa Rica y Turismo lo estudié en Australia. Esto es un poco tratar de llevarse de forma correcta o equivocada por lo que sentimos en el estómago. Yo siempre he sentido cuando he estado enamorado algo en el estómago. Claro, no, mariposas en el estómago. Las mariposas en el estómago. Exactamente, pero con la carrera también puede pasar esto. Puede pasar eso. Y sí. Eso yo creo que es completamente legítimo. Y más bien aplaudo que las nuevas reformas a la Ley de Educación Superior ecuatoriana permiten que no estemos siempre en el mismo gremio. Yeah. Que no pase como en la Edad Media, que nacíamos carpinteros y nuestros hijos iban a ser carpinteros y los nietos carpinteros, sino que podamos entender la vida. Si somos abogados en este momento y la posibilidad no había antes, podamos hacer una maestría en administración de empresas y por lo tanto nuestra experiencia enriquece, como profesionales se ve enriquecida de otros ámbitos del conocimiento. Las dos cosas, entonces, la especialización profunda y la amplitud de los conocimientos son necesarias claro. Y creo que aportan a la variedad de nuestra sociedad. ¿Y cómo siente usted a los jóvenes ecuatorianos con los que usted trata todo el tiempo en su definición de posgrados? Antes que todo, siento que son jóvenes que vienen con una buena preparación a nivel de grado. La Universidad Ecuatoriana ha mejorado muchísimo y ahora tenemos jóvenes que no hacen la carrera de posgrado como una simple extensión de la carrera de grado, sino la toman como una verdadera especialización. De hecho, nosotros en el diseño de los programas de posgrado creamos una tremenda fractura entre las carreras de grado y la carrera de posgrado. Para que sean totalmente diversas. Correcto. Y desde un comienzo hacemos un énfasis especial en los que llamamos resultados de aprendizaje. O sea, en el contrato de aprendizaje que tenemos con los estudiantes, para que los logros de aprendizaje de las carreras, de los programas de posgrado, sean logros de aprendizaje que a nivel internacional se consideren propios de carreras de especialización como los posgrados. Bueno, me parece una aproximación súper interesante. Queremos agradecerle a Giuseppe Marzano que nos ha hablado sobre lo que hace en la URLA, pero también de su visión de lo que es la universidad y un poco el deber ser de la universidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos con ustedes luego de una pausa. ¿Eres un maestro que está transformando la educación? La profe Martita me dice que soy muy inteligente. Mi profe Vera es la mejor de todo el mundo porque ella me enseñó a amar la naturaleza. En la clase del profe Juana nos disfrazamos de personajes históricos y yo fui Manuelita Salas. La profesora Ceci me enseñó que eres Julio Jaramillo. Qué lindas son las clases de arte. Postula ya al 12º concurso nacional y 7º iberoamericano de excelencia educativa y gana $10,000, viajes al exterior y becas de estudio. Más información en www.fidal-medioamlat.org. Apuesta por la excelencia. Fidal es pasión por la educación. ¡Mis profes se merecen un premio!
De nosotros también depende tener más seguridad. Por eso, cuando te subas a la metrovía, si alguien te hace sentir incómoda o acosada, avisa al conductor. Él presionará el botón de pánico y en la próxima parada un policía se hará cargo. No arriesgues tu vida por unos cuantos centavos. Caminar te hace bien y salvará tu vida. Usa el paso desnivel. Si presencias una situación de emergencia, contacta inmediatamente al 911. Juntos por un Guayaquil con más seguridad. Cuando el internet de Grupo TV Cable llega a tu casa, empiezas a vivir con lo que te gusta. Con la música que te gusta desde cualquier plataforma. Puedes pasar todo el día con tu influencer favorito. O tu Instagramer favorita. O favorito. Porque ahora el internet de Grupo TV Cable vive contigo. Con la mayor velocidad y estabilidad de la red nacional de fibra óptica. ¿Quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? Elige el plan que más se ajuste a tus necesidades. Solicítalo llamando al 600-0101. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en este programa en el que estamos dando una visualización a la Universidad Ecuatoriana, y tenemos también a alguien que viene desde el extranjero, español, Manuel Herrera Gómez, doctor en Ciencias Políticas y Sociología con premio extraordinario, licenciado en Geografía, Historia y Filosofía por la Universidad de Granada, tiene una serie de títulos importantes y actualmente es el director académico de Relaciones Internacionales. Decía, él viene con un gran bagaje de su experiencia, no solamente en España, sino en otros países, y queremos con él enfrentar también todo aquello que tiene que ver con una percepción respecto de lo que es la Universidad Ecuatoriana, de lo que son los estudiantes en el Ecuador y hacia dónde queremos ir como país. Bienvenido, Manuel, a este programa. Y cuéntanos, sé que llevan como 5 años aquí en el Ecuador recorriendo el país, capacitando a capacitadores, porque me parece que por ahí va lo suyo. Cuéntanos cómo percibe a la Universidad Ecuatoriana en general. Pues yo creo que la Universidad Ecuatoriana tiene ante sí una serie de retos decisivos, y quizás el más importante es la formación de su personal académico. Ecuador, con todo mi cariño porque lo llevo en el corazón, tiene una importante deficiencia, que es la no existencia de una política pública generosa, expansiva, que tenga como fin fundamental formar a los jóvenes profesores universitarios, para que tengan PhD, para que se inserten en las redes internacionales, para que publiquen en las mejores revistas indexadas. España, allá por los años 90, con los gobiernos de Felipe González, apostó por esta línea, que después continuó con los gobiernos de José María Aznar, que era una importante masa crítica de joven profesorado universitario que se internacionaliza. Claro. Ahora, por leyes no ha faltado en el Ecuador. Durante el gobierno anterior hubo una serie de leyes, inclusive obligando a las universidades de que tuvieran un porcentaje de magísteres, un porcentaje de PhDs, y también abrió la posibilidad a través de las famosas becas de CENESID de que salgan muchos de estos profesionales. El problema es que el Ecuador no los puede absorber a todos, y buena parte de estos jóvenes estudiados en el extranjero están en el desempleo, y mientras tanto en las universidades hay carencia de profesionales con esos grados. Yo creo fundamentalmente que aquí ocurre una cosa, es decir, cuando se hace inversión de política pública en universidad tiene que tener continuidad. Claro, tiene que ser de largo aliento. Y a mí me parece que lo que se hizo en el anterior gobierno fueron luces de bengala. Luces de bengala en un momento muy concreto, cuando el precio del barril del petróleo estaba a $120, pero claro, cuando el precio del barril baja a 40, la primera que se afecta es la política educativa. Qué pena, ¿no? Es una pena fundamentalmente, porque ahora mismo Ecuador sí tiene jóvenes doctores, gente que se ha formado en España, en Estados Unidos, en Francia, y da pena que no puedan insertarse en las universidades ecuatorianas, porque sería un plus para esas universidades. Claro, fantástico. La idea sería que las universidades ecuatorianas estén a la casa, ¿no? Absorbamos todo este talento ya formado que vino al país, que regresó al país. Ese es uno de los principales elementos que tiene. Yo creo que, por ejemplo, después también creo que Ecuador tiene que mejorar mucho en sus mallas curriculares. Y una cosa que detesto fundamentalmente es que en los estudios de pregrado pues, son excesivamente generalistas, y las maestrías aún tienen que caminar más hacia la especialización. Eso nos permitirá que los profesionales del futuro puedan tener pues, una formación de primer nivel. No podemos estar en estudios de pregrado pues, todavía con cuestiones de carácter genérico, y luego después en las maestrías pues, no ofrecer una especialización. Ahí creo que también se está avanzando bastante con las últimas reformas que se están haciendo en los reglamentos, en las mallas curriculares.
A mí la pena que me da es que en general América Latina no pueda construir o no esté sentando las bases para construir un espacio latinoamericano de enseñanza superior, como el que se construyó en Europa desde la generosidad. Me pasó hay que abrir las puertas, ¿no es cierto? Y decir, vamos a construir ese espacio que nos da una verdadera vocación como continente latinoamericano. La maravilla que es que un estudiante de España pueda continuar sus estudios en Francia, acabe haciendo una maestría en Italia y trabaje en Alemania, es espectacular. Esto aquí no, pues hay que estar revalidando títulos, reconocimiento y todo esto. Yo creo que en América Latina todavía no ha existido la generosidad para ver cómo poder llegar a una homologación de las estructuras y las mallas curriculares. De tal manera que desde una unidad, que sería el crédito, el European Credit Transfer System, como el que hemos tenido en Europa, pues pueda ser convalidable una titulación en Colombia, en Perú, en Ecuador. Al menos empecemos por los países andinos, diríamos. Empecemos por los países andinos. Bueno, y hay el convenio en Resbello que se supone que una de sus misiones es eso, pero no lo ha conseguido. Se está avanzando, por ejemplo, también en los sistemas de acreditación, pero cada agencia de evaluación latinoamericana funciona con criterios diferentes. La SUNEDU es diferente de CENESID y del CACES y del CES, y no digamos ya también las agencias de evaluación chilena, argentina. Hasta que no se llegue, uno, a una homologación de mallas curriculares. 2, a unas agencias de evaluación también con criterios comunes que valoren los estándares de calidad. Hasta que no haya también una circulación de profesorado dentro de América Latina. Creo que ese espacio latinoamericano, que sería el auténtico motor cultural para crear ciudadanía latinoamericana. Y finalmente económico también, ¿no? Económico, porque por supuesto. esto va seguido lo económico. Lo ve difícil de realizar, porque ha trabajado también en otros países latinoamericanos. Sí. ¿Qué países pues mira, yo he estado viajando por Paraguay, he viajado en Argentina, di durante muchos años clase de doctorado en Chile, he trabajado en Colombia, en Perú, en Bolivia y ahora en Ecuador. Entonces conoce lo que está pasando. Sí. ¿Y cómo sientes esta percepción de que sí, la gente cree que se debe hacer esto y crear ese espacio educativo? Creo, en primer lugar, y como español me siento responsable y en deuda, creo que España tendría que hacer una apuesta de mayor generosidad para abrir el espacio europeo de enseñanza superior con sus luces y sus sombras a lo que podría ser el espacio latinoamericano. La experiencia en Europa desde la Declaración de Bolonia del año 1989 puede ser un primer paso, una primera piedra para construirlo. Y con las facilidades que tenemos ahora, con los medios digitales y todo esto, mucho más fácil que antes. Mucho más fácil que antes. Fíjate que, por ejemplo, mi querida Rosalía, desde la Universidad Internacional de La Rioja hemos montado un pequeño granito de arena para esta movilidad virtual, que es el Plan Mejía Lequerica. Es un programa que va a permitir que más de 1.500 estudiantes ecuatorianos puedan cursar estudios de pregrado con nosotros de forma virtual. Es decir, estudiantes de la Técnica del Norte, de la Central, de la de Manabí, estudiantes de UNEMI. Este es el programa Mejía Lequerica. Mejía Lequerica. Pues más de 1.500 estudiantes ecuatorianos de pregrado van a cursar estudios de pregrado con nosotros. ¿Esto empieza cuándo? Ha empezado ya, va a empezar en el mes de octubre. Ya tenemos los primeros 300 estudiantes y vamos a encontrarnos pues con eso, con estudiantes de Ecuador que se van a formar en aulas virtuales. Porque no es simplemente que puedan hacer movilidad virtual, es que también adquieran competencias digitales. La educación del siglo XXI camina hacia lo que yo considero que son modelos blender. No va a desaparecer la universidad presencial, pero sí vamos a asistir va a ser una combinación, a una ruptura curricular donde tendremos ese mestizaje. Un alumno podrá decir, bueno, pues voy a cursar mi materia en la UDLA, pero después voy a hacer unas materias virtuales en el MIT y quizá a lo mejor me interese también ampliar curricularmente pues con la Universidad de Granada. ¿Por qué no hacerlo? Claro. Es decir, se rompen los moldes, es decir, esa universidad tradicional encerrada en sus muros con claustros prácticamente de piedra en círculos geométricos muy cerrados, da paso a lo que es la universidad de la red, es decir, a esa universidad donde las nuevas tecnologías, que son un instrumento para corregir desigualdades sociales, van a permitir dar una mayor flexibilidad a los currículum. En un mundo donde la formación no acaba nunca y donde el estudiante necesita estar actualizando constantemente capacidades, competencias y habilidades. Ese es uno de los grandes retos que tiene. Y ahí es donde creo que Ecuador tiene que dar el paso. Pasar de una universidad tradicional, con saberes tradicionales, a una universidad que capacita capital humano en una sociedad cada vez más arriesgada. Han desaparecido pues los trabajos fijos, uno tiene que constantemente que reciclarse. Y los cambios son, pero de todos los días. Ha desaparecido el lugar que tú te decías, bueno, pues yo toda mi vida la voy a hacer pues en Manabí. Pues no, vas a pasar de Manabí o a lo mejor acabas después en Cuenca, en Ibarra, y ¿quién te dice que no en Bogotá, Colombia? Hacia ahí se dirigen las nuevas. Y en ese sentido yo creo que la enseñanza online, siempre que se haga de calidad, es el mejor instrumento. ¿Para qué? Pues para llevar la formación a personas que de otra forma van a quedar excluidas socialmente.
Yo, por ejemplo, que soy sociólogo, veo que a las antiguas desigualdades sociales de raza, de género, de elemento económico, ahora se añaden las desigualdades digitales. Claro, claro. Que ya no van a se habla de analfabetismo digital. Claro, ya no va a estar el asunto en quién accede o no accede a la red. ¿Cómo lo maneja? Sino cómo lo maneja. Claro. ¿Cómo navegamos en ese océano? Habrá gente que irá en velero, otra en tren y otra irá pues, en tren bala. En tren bala. Sí. Pues eso es lo que nos vamos a encontrar, la emergencia de nuevas desigualdades digitales. Y es ahí donde la universidad, que es un instrumento de corrección, de desigualdades, de formación de capital humano, tiene que apuntar fundamentalmente. De ahí que las nuevas generaciones, a mí me duele cuando en muchas ocasiones a las nuevas generaciones, es que ya no son como antes, parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. No. Yo creo que la sociedad del siglo XXI, tal y como plantea Norbert Elias, está produciéndose una fragmentación en lo humano y lo técnico. Y hay que reconducir lo técnico al humano. Solamente de esa forma podemos encontrarnos afrontando los desafíos éticos con unos valores comunes que den verdaderamente sentido a la persona, que al fin y al cabo es un ente relacional. Bueno, yo estoy con Pinker en que todo tiempo futuro será mejor. Totalmente. Si es que lo construimos de forma adecuada, por supuesto, ¿no? Ahora, nos has hablado sobre la realidad de la Universidad Ecuatoriana, pero ¿qué pasa con los jóvenes? Porque nosotros sabemos, la Universidad Internacional de La Rioja ha tenido realmente un éxito enorme en mover a los jóvenes, decir, a través de la educación online. ¿Cómo sientes esa hambre, ese deseo, esa necesidad de los jóvenes ecuatorianos de cada vez capacitarse más, estar más a la vanguardia de todos los temas que se manejan hoy en día? Yo creo, es decir, Ecuador, una de sus grandes riquezas es la juventud de su población, muy lejana ya pues de esa ancianidad y soledad que descubrimos en Europa. Ojalá no pierda nunca esa riqueza demográfica, esa juventud que también significa mirar hacia el futuro. La Universidad Internacional de La Rioja, cuando llegó aquí al Ecuador, pues ha permitido llevar, como te comentaba antes, Rosalía, la formación a muchas personas que no habrían tenido acceso de ninguna manera. Porque no se necesita ni siquiera estar conectado a Internet. No hace falta estar conectado a Internet. Es tan importante eso. Es importante. A pesar de eso, también decir que Ecuador es de los países de América Latina que mejor conexión tiene está Internet. Bien conectado, si yo lo comparo con Perú, con Colombia o incluso con la rica Argentina, entre comillas, pues Ecuador está muy, muy bien. Pues bien, la juventud ecuatoriana, me paseo por Ecuador, estas semanas pasadas, por ejemplo, vengo de Riobamba, he estado en La Tacunga, la próxima semana, si Dios quiere, me gustaría estar en Tulcán, cuando venga en el mes de octubre volveré a Manabí. Hay una ansia por parte de la gente joven de formación. Hay un hambre, sí. Hay una necesidad de actualizar conocimientos, pero no solamente en la gente joven, también en gente que se ubica en la franja de población de los 35 a los 45 años, que son conscientes que tienen que actualizar competencias, que tienen que actualizar habilidades. Vengo de dar, por ejemplo, clase en una maestría en la Universidad Laica Eloy Alfaro y me encontraba pues formando a cerca de 90 trabajadores sociales que se formaron hace 15 o 20 años, cuando los temas de violencia de género, de inmigración, de pobreza, tenían otras aristas. Sí. Ahora se están reciclando, se están reinventando, por decirlo de alguna forma. Ahí es donde la universidad no tiene que mirar solamente a la gente joven, tiene que mirar también a esa población de 30, que no tuvo acceso, que no tuvo o que acceso necesita y que necesita actualizarse. Qué bien, yo creo que con esto nos quedamos. Qué importante es reinventarse, queridos amigos, porque cuando hablamos de una universidad nos toca decir de que no estamos pensando en aquella clásica con las aulas cerradas, sino más bien totalmente abierta hacia el mundo, y eso es lo que nos están ofreciendo una serie de propuestas que aquí las enfocamos. Gracias al doctor Manuel Herrera, y con ustedes continuamos luego de una pausa. De nosotros también depende tener más seguridad. Por eso, cuando te subas a la metrovía, si alguien te hace sentir incómoda o acosada, avisa al conductor. Él presionará el botón de pánico y en la próxima parada un policía se hará cargo. No arriesgues tu vida por unos cuantos centavos. Caminar te hace bien y salvará tu vida. Usa el paso desnivel. Si presencias una situación de emergencia, contacta inmediatamente al 911. Juntos por un Guayaquil con más seguridad. Eres un maestro que está transformando la educación. Mi profe es la mejor del mundo. Ella me ha enseñado el valor de las culturas del continente. Gracias a mi profe entendí cómo funcionan los robots. Mi profesor me dice que también las niñas podemos ser científicas. Mi profe es como una crack porque me enseña matemáticas y juegos.
Postula ya al 12º concurso nacional y 7º iberoamericano de excelencia educativa y gana $10.000, viajes al exterior y becas de estudio. Más información en www.fidal-medioamlat.org. Apuesta por la excelencia. Fidal es pasión por la educación. ¡Mis profes se merecen un premio! Para mí es completamente inspirador. Me encantaría hablar con él y preguntarle cómo fue que hizo esta gran hazaña, porque para mí es un héroe. La educación a distancia te permite eso, aprender del ejercicio y la universidad, los conocimientos que te brinda. Nunca es tarde, hay gente que se graduó a los 40, 45, 50 años. Nada impide, la única barrera que se pone el ser humano es uno mismo. Educación abierta y sin distancia. UTPL. Decide ser más. Inscripciones abiertas. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre las universidades ecuatorianas. En este caso tenemos a Néstor Llorca Vega, quien es el decano de arquitectura de la Universidad SEC. El decano tiene un doctorado en arquitectura con la investigación en arquitecturas híbridas de culturas híbridas del caso de Quito del siglo XX. Tiene también estudios en la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, tiene una larga trayectoria y ahora está inquieto, no solamente por trabajar en sus temas específicos como arquitecto, sino también como ir construyendo sinergias para que otras carreras sean parte de propuestas creativas a sectores como la alcaldía, el GAD de Carchi, allá en Tulcán, propuestas que tienen que ver con la movilidad en Quito. Así es que nos parece que habrá una serie de temas importantes para tratar con el arquitecto Llorca. Bienvenido nuevamente y empecemos por ahí. ¿Qué propuestas novedosas está haciendo la Facultad de Arquitectura y qué alianzas está generando para dar solución a problemas de vida de las personas? Bueno, Rani, muchas gracias por la invitación. Sí, en principio, justo lo que comentas tú, las dinámicas que están sucediendo ahora en la Facultad de Arquitectura, incluyen las de ingenierías también, tienen que ver con esas transversalidades. Entonces estamos haciendo nuevas búsquedas de mejoras en el espacio a través de la fabricación robótica con implementación de un Fab Lab, y también dentro de nuevos convenios y nuevos acercamientos hemos hecho uno muy fuerte con el GAD de Tulcán, en el que vamos a hacer una cantidad de prototipos para evaluar y analizar y buscar la mejora de movilidad en el transporte público, de ciertos sistemas de pequeños emprendimientos a través de la fabricación robótica, y también de la búsqueda de seguimientos de una especie de red general que permita que las movilidades distintas de peatones, transporte público y transporte privado sean más, dialoguen mejor, digamos, a través de y ahí hay cosas muy concretas, como por ejemplo, ¿qué ocurre con la movilidad en Quito? Estamos asistiendo a que ya llevamos varios años con lo de pico y placa, no vemos solución. Ahora tenemos el hoy no circulo, que tampoco vemos una mejoría. Y se nos habla de rotación de placas. Yo digo, el municipio está necesitando plata porque nos va a cobrar multas a todos, que nos vamos a olvidar qué día nos toca la placa, ¿no? Ahora yo ya sé que los miércoles no saco mi carro, pues, ¿no? Pero si me va a tocar jueves, viernes y ya va a ser una confusión. ¿Qué opina un experto en estos temas sobre lo que está ocurriendo con la movilidad en Quito? En principio nosotros nos ha llamado la atención mucho este tipo de medidas, porque las medidas, hace 10 años cuando se lanzó el pico y placa, buscaban desalentar el uso del transporte privado para fomentar el uso del transporte público. Así es. Pero en 10 años los índices de satisfacción de los quiteños frente al transporte público no superan el 17%. Es que no ha mejorado el transporte público, o sea, no se ha ganado nada en ese tema. Claro, y miras otras dimensiones del mismo problema, que es, por ejemplo, todo el valor final de los automotores, que fue después de Argentina, Ecuador es el más caro de toda Sudamérica, y sigue de todas maneras aumentando el parque automotor. Tenemos cada vez más carros a pesar de que tenemos más restricciones sobre lo mismo. Y la medida que vemos ahora inclusive se apoya sobre ese tema del castigo, es decir, ya no vemos que se aliente el transporte público, sino que básicamente se desaliente el uso del transporte privado. Y el hecho de haber visto en las primeras noticias, la primera semana de la aplicación de la medida, fotografías de policías o de grúas llevándose autos versus fomentar alternativas del transporte o el carpooling o otro tipo de cosas, hablan mucho de una medida como punitiva, coercitiva, nada más. Así es. Y no se apuntó a soluciones como, por ejemplo, desmotivar a que tantos vehículos de los valles vengan a Quito. Claro. No sé cuántos vienen todos los días, pero hablemos 50.000 vehículos.
con un tren de conexión, con buenos parqueaderos, efectivamente mucha gente, en lugar de traer su carro desde los valles, estamos hablando de Valle de los Chillos, de Tumbaco, eso aliviaría muchísimo, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo de soluciones apuntan ustedes? Justamente entre esos diagnósticos, esta es una de las principales preocupaciones que tenemos nosotros. Por eso comenzaba con esto, la medida que tiene 10 años, estamos viendo ahora, 10 años después, que realmente no es eficiente. La inserción del metro, que al final del día va a ser uno de los elementos de movilidad más fuertes, antes de que ya tengamos un primer pasajero regular, ya sabemos que es insuficiente. Porque uno de los principales líos no tiene que ver con que nos movamos, que tengamos más espacio para movernos, sino con eliminar la cantidad de movilizaciones que hace falta. Una de esas la interconexión, claro. Sí, una de esas cosas es justo la necesidad de llegar al hipercentro desde los valles, desde otros elementos de Quito, porque todo el mundo tiene una percepción de que en este hipercentro de 5 kilómetros cuadrados debería pasar todo. Y lo cierto es que podríamos dispersar. Ha habido de diseños de movilidad, de nuevas centralidades, o ahora hay un implemento justo sobre este nuevo eje longitudinal de la 10 de agosto. Es decir, hay cosas paralelas que pueden ser más eficientes que el mismo hecho de castigar el pico y placa, pero al final del día, en una ciudad con la densidad con la que tenemos nosotros, hace falta moverse menos. O sea, va a ser más eficiente para eliminar la movilidad o para fomentar vivir más cerca de su lugar de trabajo, por ejemplo. O teletrabajo, o sistemas de estudio, o de hacer actividades de forma telemática, es decir, moverse porque hace falta para las dinámicas sociales, para ir al cine con un amigo, para tomarte un café, pero no para tener que estar 2 horas yendo a sacar la cédula en algún sitio. Es decir, la cantidad de actividades que pueden suprimir las movilidades son cosas mucho más eficientes que repavimentar muchos kilómetros. Claro, ahora eso rebasa las atribuciones municipales, tiene que ir con políticas del gobierno central, tiene que ver con cultura ciudadana, tiene que ver con el sector privado que ponga buses más eficientes. Bueno, ¿con qué tiene que ver? En principio yo creo que es justo un tema gradual, pero vamos de un lado para el otro. En la percepción de las actividades culturales, la primera cosa tiene que ser eliminar el auto como una cuestión aspiracional. Es decir, no pasa nada si no tienes un auto del año o si es que te mueves en el bus. Y eso es una de las primeras cosas que este mismo pico y placa no fomentó, sino que una de las soluciones que sucedió fue la gente que tenía un poder adquisitivo suficiente se compró otro auto. Luego la siguiente cosa es la mejora fundamental y gigantesca del transporte público, es decir, la percepción de seguridad que tenemos, o de la limpieza, o de la regulación de los circuitos, es uno de los problemas más fuertes que existe. Y por eso nosotros comenzamos ahorita con Tulcán, para ver cómo en un sitio de una escala menor... O sea, van a ser allí como una especie de piloto, Así ¿no? es. ¿Esto cuándo empieza? La firma del convenio sucedió hace un mes ya y tenemos que esperar que en Tulcán y en el Cachi terminen las cosas coyunturales que tienen, pero yo espero ya a partir de noviembre tener ya estudios cruzados. Y allí tienen ya algunas propuestas. Así es. Y luego la otra cosa que también es interesante en todo este tema multidimensional que dices tú, es una mejor política pública sobre la valoración del transporte público. Es decir, cuando hablas de las competencias tienen una definición muy clara de lo que tiene que hacer cada municipio, GAD o el COTAD, según donde le corresponda. Pero al final del día todos tenemos el mismo problema. Es decir, hay un problema en común en el que la asignación de competencias o no puede complicar la eficiencia del transporte. Entonces, si le corresponde al Ministerio de Transporte, o si le corresponde al Ministerio de Energía, o si le corresponde a la Prefectura de Hualgad, debería ser un tema de poder organizar. Y ahora que me preguntabas al inicio de cuál es el papel de las universidades también estamos un poco todos en el mismo diagnóstico. Ya no es un tema de que cada uno abandere un problema u otro y que nos estemos todos dando soluciones distintas, sino que hay una especie de convenio en conjunto para que nosotros podamos ser una especie de interlocutor entre todos estos. ¿Y en eso están trabajando? Sí, estamos ya comenzando ese tipo de cosas. La verdad es que la escala de Quito es compleja, desde la coyuntura política que existe, la necesidad justa de buscar protagonismos de quién busca esta solución. Y nosotros hemos comenzado en una escala más chiquita por Tulcán, entendiendo que eso puede volverse un modelo para otros lados, y además estamos difundiendo eso entre compañeros de otras universidades para que se retroalimente con estas soluciones. Néstor, si usted fuera alcalde de Quito, por arte de magia, en este momento, ¿qué haría para este tema específico de la movilidad? Diría, pare todo,
¿Qué es lo que haría usted como alcalde? Yo, para ser de franco, tengo mucha esperanza en el teletrabajo. Es decir... Teletrabajo. Sí, es que está muy Pero claro. Eso no está en manos del alcalde, pues. Pero se puede fomentar, es decir... Usted no necesita ser alcalde para tomar esa medida. Pero la cantidad, por ejemplo, de empleados que tiene el municipio de Quito, que pudieran fomentar ese tipo de cosas de conciliación laboral o de teletrabajo, simplemente de una dispersión más clara de todas las cosas que están focalizadas en el hipercentro, ya generaría una muestra de una diferencia en la movilidad. Y por ejemplo, solamente por una cosa, ya existe en modalidades en otros sitios la verificación del trabajo, o que ya cuentan como horas de trabajo la cantidad de tiempo que uno está en el bus si ya está conectado. Es decir, si es que yo tengo que trabajar en la zona centro y vivo en Llano Chico y eso me demora 1 hora y media. Pero está conectado. Claro, si estoy en auto es 1 hora que yo gasto manejando. Si estoy en un bus y cojo una computadora y me conecto y demuestro que estoy conectado, ya me vale como hora laboral. Es decir, yo desde esa postura o esa propuesta hipotética que me haces, lo que buscaría es sistemas que privilegien el uso del transporte público y que no penalicen el del transporte privado. Ahora, el tema de descentralizar, el gobierno anterior lo abordó. Dijo, a ver, vamos a crear las plataformas, la del sur. Ahora, si usted tiene que sacar una cédula, bueno, de pronto tiene que irse a Turubamba, si quiere una actualización de una partida de nacimiento. Se suponía que eso era para decir, estamos creando varios centros, porque también lo grave cuando se toman cierto tipo de medidas es que usted puede matarle al centro de Quito, que es lo peor que puede pasarle a una ciudad histórica como es el caso de Quito. Sí, y hay un caso, por ejemplo, muy claro en eso, que es el antiguo terminal terrestre. Entonces, todas las actividades colaterales que tenía el terminal terrestre están cayendo, están muriendo. Los hotelitos, los sitios de venta de cosas, ya desaparecieron. En Turubamba, que decías ahora, que hay unos problemas de hundimientos y que, claro, desapareció todo lo que pasa ahí. Toda la gente que sacaba copias. Es decir, hay muchas actividades privadas que se fomentan a través de una medida puede causar una catástrofe. Sí, y en principio tiene que ver con esa fragilidad de las dinámicas económicas relacionadas a estos usos tan grandes. Entonces, por ejemplo, la nueva plataforma del sur sí ha fomentado digamos, la dispersión de las actividades, pero siguen siendo centros focalizados. Es decir, no estamos nosotros en un modelo de una ciudad dispersa de usos dispersos, sino que justo ahora, en vez de tener que hacer que una persona del sur se mueva muchos kilómetros para llegar al norte, ahora una persona del norte tiene que moverse muchos kilómetros para llegar al sur. O sea, fue un desastre la medida. O sea, fue trasladar geográficamente el mismo problema, y es un problema de enfoque. Entonces, claro, una dispersión muy grande de los usos en general, pensar en las centralidades, en superar las competencias básicas que tendría las administraciones centrales para otros lados, debería ser algo más útil. Es decir, entender la ciudad de Quito como distritos o espacios más pequeños. Todavía no me está convenciendo para elegirle como alcalde, Néstor. Todavía no, porque no me está dando soluciones así. Claro que no esperamos varita mágica, ¿no? Pero sí, como desde la universidad se puede aportar, en este caso de la UISEC, aportar para dar soluciones. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en Tulcán y a ver si este modelo puede ser aplicado en otras partes del país. Queremos agradecerle a Néstor y con ustedes luego de una pausa. Hay experiencias que, además de apreciarlas mientras las vives, cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida. En Produbanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos, has mantenido siempre tus principios, eres imparcial, objetivo y sincero, has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. De
De nosotros también depende tener más seguridad. Por eso, cuando te subas a la metrovía, si alguien te hace sentir incómoda o acosada, avisa al conductor. Él presionará el botón de pánico y en la próxima parada un policía se hará cargo. No arriesgues tu vida por unos cuantos centavos. Caminar te hace bien y salvará tu vida. Usa el paso desnivel. Si presencias una situación de emergencia, contacta inmediatamente al 911. Juntos por un Guayaquil con más seguridad. Cuando el internet de Grupo TV Cable llega a tu casa, empiezas a vivir con lo que te gusta. Con la música que te gusta desde cualquier plataforma. Puedes pasar todo el día con tu influencer favorito. O tu Instagramer favorita. O favorito. Porque ahora el internet de Grupo TV Cable vive contigo. Con la mayor velocidad y estabilidad de la red nacional de fibra óptica. ¿Quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? Elige el plan que más se ajuste a tus necesidades. Solicítalo llamando al 600-0101. Qué interesante es hablar sobre universidades y ahora vamos a nuestro segmento cultural. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hiraudo e Hiraudo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Fundación Fidal y EduNews convocan al 12º Concurso Nacional y 7º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Dirigido a educadores y docentes de los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, de educación escolarizada y no escolarizada, especial y artesanal, de los sistemas de educación intercultural y bilingüe, que laboren en los establecimientos fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares, de zonas urbanas y rurales. El objetivo del concurso de la excelencia educativa es el de reconocer a los mejores educadores de Ecuador e Iberoamérica, que contribuyen significativamente al mejoramiento de la calidad de la educación y enaltecen los altos valores del magisterio. Los proyectos concursantes deberán ser originales y seguir la guía de presentación de proyectos, demostrando y documentando su implementación, resultados, seguimiento y aspectos relevantes del mismo. Los proyectos, innovaciones y buenas prácticas en el aula que no se ajusten o tomen en cuenta las exigencias del concurso no serán aceptados a las etapas de evaluación y calificación establecidos en la presente convocatoria. Algunas de las temáticas de los proyectos son: innovación pedagógica, curricular o didáctica, educación para la inclusión, educación ambiental, educación y desarrollo comunitario, educación para el desarrollo afectivo, ético, moral o cívico, formación para el trabajo, recursos didácticos y su aplicación, publicación sobre su proyecto realizado, tecnologías de la información aplicadas a la enseñanza de la matemática, el lenguaje y la ciencia, gestión educativa. El concurso tendrá 3 jurados evaluadores de los proyectos: un jurado nacional para los proyectos ecuatorianos, un jurado especial para los proyectos iberoamericanos y un jurado internacional que valora todos los proyectos finalistas. Los 3 jurados lo integrarán personalidades del mundo académico, maestros de reconocida solvencia profesional y moral, y profesionales de ramas afines a los contenidos en los proyectos. El fallo del jurado se conocerá en la ceremonia de premiación prevista para el mes de abril del 2020. En la premiación a la excelencia educativa nacional, el profesor ganador recibirá $10.000 en premio, viaje internacional, cursos online a nivel nacional, y los finalistas serán acreedores a viajes internacionales y becas. Y en la premiación a la excelencia educativa iberoamericana, el profesor ganador recibirá $5.000 en premio, viaje al Ecuador, cursos online a nivel internacional. Los proyectos pueden ser entregados a través de nuestra página web www.fidal-medioamlat.org, vía correo electrónico fidal@fidal-medioamlat.org
En formato físico, Carlos Montúfar E13-352 y El Monitor, Sector Bellavista, Quito, Ecuador. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Eres un maestro que está transformando la educación. Mi profe es la mejor del mundo. Ella me ha enseñado el valor de las culturas del continente. Gracias a mi profe entendí cómo funcionan los robots. Mi profesor me dice que también las niñas podemos ser científicas. Mi profe es como una crack porque me enseña matemáticas y juegos. Postula ya al 12º concurso nacional y 7º iberoamericano de excelencia educativa y gana $10,000, viajes al exterior y becas de estudio. Más información en www.fidal-medioamlat.org. Apuesta por la excelencia. Fidal es pasión por la educación. De nosotros también depende tener más seguridad. Por eso, cuando te subas a la metrovía, si alguien te hace sentir incómoda o acosada, avisa al conductor. Él presionará el botón de pánico y en la próxima parada un policía se hará cargo. No arriesgues tu vida por unos cuantos centavos. Caminar te hace bien y salvará tu vida. Usa el paso desnivel. Si presencias una situación de emergencia, contacta inmediatamente al 911. Juntos por un Guayaquil con más seguridad. Hay experiencias que, además de apreciarlas mientras las vives, cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida. En Produbanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas. Vive a diario Experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Como siempre tenemos algo que decir respecto de lo que ocurre en la comunidad a través de ¿Qué pasa con? Este segmento es presentado por Grupo Promérica. Bienvenidos a Santa Rosa. Por su seguridad permanezcan sentados hasta que la marcha del avión se haya detenido por completo frente al edificio terminal y la señal luminosa de cinturones de seguridad haya sido apagada. Al desembarcar, por favor, no olvide llevar consigo todas sus pertenencias. Para su información, la hora local, 15 horas con 50 minutos. En nombre de Aero Regional y nuestra tripulación, ha sido un placer tenerlos a bordo. Gracias por volar con nosotros. El pasado viernes 25 de octubre en horas de la tarde, con uno de sus dos Boeing 737, la aerolínea ecuatoriana Aero Regional inauguró su cuarto destino dentro del territorio nacional. Esta nueva ruta partió desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito hacia el Aeropuerto Regional de Santa Rosa en la provincia de El Oro. Hoy tenemos la satisfacción de estar inaugurando nuestra ruta Quito-Santa Rosa-Quito, siempre con el propósito como efectiva aerolínea ecuatoriana de brindar mejores y mayores opciones de conectividad al país. Estamos cumpliendo en este momento este objetivo
de brindar o mejorar los servicios de transporte aéreo que tenemos con la zona austral del país. Como una aerolínea ecuatoriana, estamos cumpliendo este momento, lo hicimos hace 2 meses aproximadamente en la ruta Cuenca, Quito, Guayaquil, lo estamos haciendo en este momento, cumpliendo con esta región importante de la provincia del Oro, y la próxima semana también estaremos en condiciones de inaugurar la conectividad aérea, o mejorarla por lo menos, en la ruta Quito, Catamayo, Catamayo-Quito. El vuelo inaugural fue recibido con un arco de agua y con sentidos aplausos las autoridades, prensa local y personal del aeropuerto de Santa Rosa expresaron su felicidad porque esta nueva ruta incentivará el desarrollo turístico, económico y cultural de la provincia. Definitivamente, Aeroregionales apuesta al país desde un inicio. Nosotros, sí vale la pena nuevamente recalcarlo, que nos hemos trazado en nuestros proyectos, se han basado principalmente en las regiones que mayor demanda insatisfecha han tenido en cuanto al transporte aéreo. Hemos atendido de manera positiva ya la demanda, la conectividad aérea desde el aeropuerto de Cuenca, que no hablamos solo de aeropuertos, hablamos de regiones de influencia. De esta manera, efectivamente, estamos nosotros, creo que llenando las expectativas de un mercado en la zona austral de la Sierra. Estamos desde hoy día también atendiendo esta demanda insatisfecha en la zona austral costanera de nuestro país, y vamos a fortalecer esto desde el aeropuerto de Catamayo. Ese es nuestro compromiso con el país, no necesariamente nosotros iniciar nuestra operación en las rutas que quizás para otros operadores pueden ser las más rentables. Nosotros tenemos un compromiso con el país y con esa demanda insatisfecha que es la que hemos llegado, y creo que vamos y estamos en condiciones de atenderlas efectivamente. En el interior del aeropuerto de Santa Rosa, con un acto formal y el corte de cinta simbólica, se dio inicio oficialmente a las operaciones comerciales entre ambas ciudades. Queda inaugurado esta frecuencia y bienvenidos, señores de Regional. Bien, queridos amigos, Invitamos a los usuarios del transporte aéreo de nuestro país a que vivan la experiencia de volar con Aeroregional. Somos una aerolínea que ha superado todos los procesos y requisitos técnicos y legales en corto tiempo. Creo que es nuestra principal carta de presentación. Estamos manejando los mejores y los más altos niveles de seguridad operacional. Tenemos una tarifa competitiva. Nuestro corazón está en el país y en su conectividad aérea. Estamos apostando hacia nuestro país, hacia las rutas menos atendidas. Por eso invitamos a cada uno de ustedes a que visite nuestras páginas web, nuestras redes sociales y sean parte de esta comunidad aeroregional que sigue creciendo. Felicitamos a Aeroregional, a Machala y Santa Rosa, porque apostar en el país es trabajar por el país. Este segmento fue presentado por Grupo Promérica. Verde y Azul nos trae lo más interesante en cuanto a ciencia, tecnología y cuidado del ambiente. La leishmania es una enfermedad zoonósica que es transmitida principalmente por un mosquito que en el Ecuador le llaman palomilla, y existen dos tipos, la visceral y la cutánea. La cutánea es bastante fácil de tratar, mientras que la visceral es una enfermedad ya bastante complicada y que causa incluso la muerte. En la leishmania cutánea lo que empieza es una inflamación en el momento de la picadura, y luego de algunos días se forma una costra, y esta costra va creciendo. Mientras que en cambio ya en la leishmania visceral es un poco más complicado, porque ya se afectan los órganos, incluso hay anemia y luego hay muerte. El cáncer es una enfermedad que se estudia a nivel mundial, mientras que en cambio la leishmania, como
está presente en 88 países y sobre todo en los países de escasos recursos. Entonces no se estudia los parásitos específicos de cada una de las zonas. Entonces existen ya medicamentos que por un lado son costosos y por el otro lado que han sido diseñados para parásitos específicos de ciertos países, pero no han sido diseñados para los parásitos que pueden existir en nuestra zona. Entonces esa es la importancia de que nosotros estamos buscando un compuesto, un medicamento que sea activo específicamente para los parásitos que están presentes en nuestra zona. Todo este tipo de enfermedades deberían ser estudiadas a nivel específico de cada una de las zonas o cada uno de los países, porque los medicamentos no son generales. No existe un medicamento que funcione de forma global para todas las especies de Leishmania, por ejemplo. Entonces eso es lo importante, que ya estamos desarrollando o iniciando nuestros primeros pasos en trabajar con especies específicas de nuestra zona. Ya hemos descubierto algunos compuestos que son activos tanto para la Leishmania, pero también son activos para células, o más bien lo hemos probado ya en líneas celulares de cáncer, de colon, y tiene una actividad interesante. Lo importante es de que estamos intentando aplicar nanotecnología. ¿En qué consiste la nanotecnología? La nanotecnología no es más que ir a niveles atómicos. A estas condiciones se cambian los perfiles cinéticos y farmacológicos de los medicamentos. Entonces es lo que nosotros queremos hacer. Hemos identificado ya compuestos, se han sintetizado 15 compuestos, de los cuales algunos son muy interesantes y tienen una actividad muy importante sobre las líneas que hemos estudiado y sobre la Leishmania que nosotros hemos probado. Pero lo interesante es que al colocarles estas nanopartículas, que es una etapa siguiente de nuestro proyecto, queremos modificar las condiciones de los fármacos y hacerlos que sean más selectivos, que sea más tóxico para el blanco al que queremos actuar y que sea menos tóxicos a las células normales. Entonces en esa línea estamos trabajando. Gracias amigos por haber estado con nosotros a lo largo de este programa. Esperamos que ustedes lo disfrutaron. Queremos invitarles, como siempre, a participar a los maestros y maestras ecuatorianos en el concurso de excelencia educativa. Ustedes tienen las bases en las direcciones que aparecen en pantalla. Hasta la próxima semana.